El 6 de noviembre de 2019, las Naciones Unidas condenaron la esclavitud y el trabajo forzado de más de 30.000 trabajadores cubanos en misiones médicas. A pesar de las denuncias mundiales, Cuba continúa esclavizando a más de 30.000 médicos en todo el mundo, con el único fin de obtener ingentes divisas. Más de 8.300 personas, con penas medias de casi 3 años, están en prisión, sin que hayan cometido delito alguno, por ser considerados potencialmente peligrosos, por observarse una conducta en contradicción con la moral socialista. Más de 120 presos políticos opositores, aceptados internacionalmente, ponen en un grave compromiso a Cuba ante la comunidad internacional. En octubre de 2019, Naciones Unidas denunció la detención y desaparición ilegal de José Daniel Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Vaillant. Lo mismo hizo el Parlamento de la Unión Europea, por mayoría absoluta. Naciones Unidas también condenó en 2019 el Decreto 349, que controla y censura las manifestaciones del arte en la isla de Cuba, así como la expatriación forzosa de más de 70 disidentes en Cuba. En 2019, el mundo conoce por probado que Cuba viola los más elementales derechos humanos. Con más de 90.000 presos en sus cárceles, Cuba está en el punto de mira, no solo por violaciones de derechos humanos, sino por exportar estas a Venezuela y Nicaragua. Sin embargo, hay esperanza. Altos dirigentes del régimen empiezan a hablar, aún con temor, de soluciones dentro de su sistema para llegar a un respeto de los derechos humanos como única salida al aislamiento internacional y la prosperidad de Cuba. Pero tienen miedo, no pueden hablar libremente, no se pueden expresar. Edel González Jiménez, hasta 2018 presidente del Poder Judicial Provincial en Villa Clara, es una de esas voces que ruegan, imploran al sistema a buscar cambios que acaben con el aislamiento de Cuba y permitan su prosperidad futura. No es un opositor, tampoco un disidente. Ha vencido al miedo y le habla al sistema. De verdad que no podía yo dejar pasar un día tranquilo siendo profesor universitario en una universidad privada de Perú, resolviendo mi problema personal y el de mi familia, y que no transmitiera un mensaje. 20 años después me iba a ver muy mal, sentado en una silla, en un sillón, viendo cómo, por ejemplo, los gases lacrimógenos, la policía, la represión contra parte importante de un pueblo que estamos viendo hoy en Venezuela sea el escenario. Yo no quiero eso para Cuba. Estamos a tiempo de que podamos resolver el tema de los derechos humanos con niveles de integración, con niveles de eficacia, y que Cuba salga de esa pequeña oscuridad que le está marcando negativamente. Y yo tengo mucho miedo a ese futuro, que no es un futuro largo, es un futuro inmediato. Lo estoy calculando, lo estamos calculando sí, miles de cubanos, porque cada día que pasa el cubano pierde más temor, se está enfrentando más a la situación crítica porque no logramos resolver la problemática. Entonces no quiero que en las calles de Cuba haya sangre, haya encarcelamiento. No deseo eso. Lo que deseo es la paz. Por la libertad en Cuba y en toda Latinoamérica, hagamos que llegue el cambio. Comparte este mensaje.